Amigas y amigos, hoy vamos a hablar sobre la vida de Antonio Molina. Yo quiero ser matador como Enrique José y Vicente Pastor. No tengo que descubrir nada si digo que Antonio Molina es un personaje al que todos los que amamos la copla y el flamenco, pues le tenemos un cariño muy especial. Hemos sido durante mucho tiempo seguidores de su arte. Pero, ¿quién era Antonio Molina? Vamos a hacer un repaso sobre la vida de este gran artista. Empezaremos diciendo que Antonio Molina, como muchos de ustedes saben, era malagueño, natural del pueblo de Totalán. Nació en el año 1928 en el seno de una familia muy humilde y desde muy niño pues las circunstancias le obligaron a trabajar en los más diversos trabajos. De ahí que trabajara como repartidor de leche con un burrillo que iba por la barriada de Welling vendiendo leche. También fue cuidador de cerdos. Era algo que antes muchos hacían los niños, cuidaban los cerdos. También fue camarero, fue incluso tapicero. Tuvo toda su adolescencia trabajando, su niñez y su adolescencia trabajando en trabajos precarios, y él pues que ya se le veía pues dotes para la canción, estaba seguro de que él no iba a seguir en Málaga y haciendo estos trabajos que estaba haciendo. Él aspiraba a algo más. Tanto es así que cuando realizó su servicio militar se marchó a Madrid. Y allí, pues bueno, se marchó a buscarse la vida como fuera, pero siempre teniendo en cuenta de que él lo que quería era medrar, digamos, en el mundo de la canción, como así lo hizo. Cuando llega allí a Madrid después de la mili, se encuentra de que la Radio Nacional de España había convocado un concurso para cantantes noveles y él se presentó. Claro, allí con esa voz portentosa que él tenía, pues dejó maravillado a todos los que estaban bien siguiendo aquel concurso. Obviamente ganó el primer premio, y el primer premio consistía en que, bueno, pues el sello discográfico de La Voz de su amo le iba a grabar un disco, y encima le daban 100 pesetas de aquellos años, que bueno, hoy 100 pesetas es menos de 1 euro, pero entonces era, bueno, pues una cantidad pues aceptable. Y bueno, pues se editó aquel disco, y en el disco pues habían dos canciones que después fueron sumamente conocidas, como era La Fuente del Avellano y El Masetero. Hay una anécdota muy curiosa, y es que por aquellos años, bueno, ya la gente empezó a conocer a Antonio Molina y estaban fascinadas por ese derroche de voz y esos portentosos pulmones que hacían que hiciera aquellos falsetes que algunos llegaron a contar, cronometrar, y duraban casi 1 minuto. Claro, el pobre pues aquello le dañaba también los pulmones, como luego ahora veremos. Bien, pues la anécdota consiste en que empezaron a venderse una serie de radios, los primeros electrodomésticos que ya la gente podía permitirse comprar, porque estábamos saliendo de una España muy deprimida, y la gente, en aquella ignorancia que había entonces, pues cuando iban a la tienda a comprar la radio, le decían bueno, no todo el mundo, claro, algunos, le decían al vendedor: mire usted, en esta radio sale Antonio Molina cantando El Masetero, porque si no, no las quiero. Es un detalle que fue muy comentado en aquella época.
Pasan los años, Antonio Molina se hace sumamente famoso, todo el mundo hacía colas por ver sus actuaciones, y en el año 1952 monta un espectáculo que se llama Así es mi cante, y en ese espectáculo, además de que él cantaba, pues llevaba a principales figuras de la copla y del flamenco de aquellos entonces. Hay que decir que Plaza de Toro, teatro, donde fuera que él hiciera ese espectáculo, se formaba la remolina. Era tremendo, había colas porque la gente se mataban por ir a ver los espectáculos de Antonio Molina. Antonio Molina, llevado de ese éxito tan exultante que llegó a tener, pues decide dar un salto, y esta vez lo hace hacia el cine. Empieza a rodar películas, y aquellas películas eran, bueno, pues cada vez que se estrenaba una película de Antonio Molina, no tengo que decir nada de lo que se liaba en toda España, pero lo que se liaba en Málaga especialmente era tremendo. Era incluso la policía tenía que dirigir el tráfico, puesto que había tantísimas colas de gente para ir al cine, para ver la película que fuera, que los coches casi no podían pasar por las calles, y se tenían que poner la policía dirigiendo el tráfico, porque aquello era tremendo. La primera película que hizo fue El pescador de coplas, famosa película que rodó junto a Marujita Díaz en el pueblo de Rota, y que había una canción en especial que todavía hoy a muchos de nosotros pues nos da un pellizquito, y era aquella Adiós mi España querida, que ustedes conocerán, y que viendo a Antonio Molina cantándola en aquel barco cuando se iba de España, con ese sentimiento y tal, pues raro es al que no se le caía una lágrima, y más en aquellos tiempos en que muchos se veían reflejados en Antonio Molina, porque había mucha emigración aquí en España. Seguido después del éxito de esta magnífica película, hizo muchas más, pero bueno, de las más destacadas fue Estamos en una mina, o La hija de Juan Simón, El Cristo de los faroles, etcétera, 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 etcétera. Todas cargadas de un gran éxito, y que todavía hoy, la que la vemos en blanco y negro y ya ha pasado mucho tiempo y todo, pues todavía disfrutamos viendo estas películas y ese cante del gran Antonio Molina. El arte de Antonio Molina era indiscutible, todo el mundo lo apreciaba, lo queríamos a Antonio Molina por ser como era, y por ese don que Dios le dio, ese pecho portentoso que le hacía cantar aquellos falsetes, y que bueno, incluso cuando yo recuerdo de estar en el cine, y por ejemplo en esa película El café de Chinitas y tal, que rivalizaba con Farina, cuando cantaban la gente aplaudían. Allí yo de niño los veía aplaudir, y yo aplaudía también, porque era algo espectacular. Yo desde entonces no he visto cosa igual, ¿no? Antonio Molina, bueno, pues se mantuvo hasta los años 60 y algo, bueno, pues con esa fama y con ese portento que tenía de voz, pero aquellos esfuerzos que hacía con su pecho, pues hizo de que aquello le pasara factura y empezara a tener problemas respiratorios. Antonio Molina fue esposo, un magnífico esposo, enamorado de su mujer, como en tantas ocasiones hemos podido ver, y además fue un gran padre de familia. Muchos no saben que, bueno, Antonio Molina llegó a tener, bueno, tuvo 8 hijos,
La verdad es que todos, prácticamente todos, le salieron artistas, todos tocaron alguna rama del arte. Pero fíjense, hay un detalle muy curioso sobre cómo era Antonio Molina. Claro, eran personas que habían pasado muchas penurias en sus comienzos, y cuando veía a Antonio Molina e incluso su mujer Anita, veía a cualquiera que estaba pasando dificultades, pues lo atendían en su casa como si fueran familia, porque sentían esa necesidad de ayudar a todo el mundo. Tanto es así que se dice, hay una anécdota que cuentan, de que Antonio Molina tenía en su casa la cocina siempre preparada, siempre abierta, para que cualquiera que llegara allí pudiera comerse un plato caliente, para que no le faltara de nada. Fíjense hasta qué punto tenía esa humanidad, porque era una excelente persona. Un día de marzo de 1992, Antonio Molina pues se nos fue para siempre. Eso sí, nos dejó el legado grabado en películas, en discos, de su portentosa voz, de su gran arte. Y bueno, pues desde entonces echamos de menos el escuchar cosas nuevas del gran Antonio Molina. Como digo, nos dejó un día llevándose esa sonrisa picarona de niño que él tenía, y esos falsetes que, aunque muchos lo han imitado y lo han imitado bien y tal, ¿no? Nadie que yo sepa ha sido capaz, ni creo que nadie lo será nunca, capaz de igualar a este paisano nuestro de Málaga, Antonio Molina. Ahora os pongo un pequeño fragmento de una actuación, para que aún tengamos más fresca la imagen de este gran malagueño nacido en Totalán, Málaga. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Tengo una copla morena, esa de brisa si son, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Tiene una copla morena, hecha de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Que lejos te vas quedando, España de mi querer. Adiós le pido llorando, que pronto te vuelva a ver. Como una rosa encendida perfuma mi corazón. Adiós mi España querida, pa' ti canto mi canción, que al darte mi despedida, y el beso y esa oración